objetivos. Hoy estaremos viendo, o sea, en el camino, sí, de hecho voy a leer un poquito esta parte introductoria. Si me ayudas, Noemí, la introducción. ¿Puedes ponerla, por favor? Y necesito un buen lector. A ver, ¿quién me quiere ayudar leyendo? Pues yo misma. Oh, puedo. Puedo también. Gracias, Yolanda. Ok. Excelente. Bueno, listo. El camino hacia el éxito financiero no es necesario saberlo todo, pero sí es crucial rodearte de expertos adecuados, así como buscarías a unos cirujanos experimentados para una operación delicada. Necesitas un equipo de asesores financieros para optimizar tus impuestos, inversiones y el manejo de tu dinero. En esta clase descubrirás por qué contar con asesores es una inversión clave para maximizar tu éxito económico. Gracias. Entonces, te pregunto, ¿necesitas ser experto tú? ¿Sí o no? No, señores. Entonces, el punto, ¿por qué necesitas tú expertos? ¿Por qué tienes que rodearte de gente como nuestros platinos, ¿no? Juan Rosado, Esdras Cabrera, Deidati, Yadira Olives, Herminio Nevares y todos los demás que ya recorrieron el camino. ¿Y por qué yo tengo que enfocarme en ellos? Porque son personas que ya pasaron un proceso. Entonces, de cada uno de ellos, yo voy a aprender. Sí, yo voy a aprender. Entonces, quiero que tomes nota de esto. Dice, no necesitas ser un experto en todo para triunfar. Entonces, yo voy a poner, no necesito ser un experto en todo para triunfar. Ah, es que yo no sé cómo funciona el Age Pro. Pues tienes los videos. Tienes profesionales en la salud que te van a ayudarte. Punto número 2. Igual que buscarías a un cirujano, ¿verdad? Para una operación. ¿Qué necesitas? Un asesor en el área de la salud o en el área de negocios. Si yo quiero buscar en el área de la salud, ¿a quién voy a dirigirme? Al doctor Santos, a la doctora Hall, ¿a quién le habla? Y si necesitas un experto en los negocios, ¿a quién me voy a dirigir? ¿Quién está al frente mío? Una Claudia Borges, está una Marcela Volarini, está un Alberto Flores, un Dave Darby. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron el recorrido, ¿verdad? Entonces, necesitamos expertos en finanzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las áreas claves, escúchame esto, son las áreas claves que necesitas tú en esta asesoría. Ustedes en estos tiempos, ¿qué han aprendido? ¿Verdad que han aprendido cómo hacer finanzas, cómo invertir en activos o en pasivos, entender la matemática o la filosofía de inversión? Entonces, mira la importancia de cómo nosotros podemos alcanzar, pero no necesito ser yo todólogo. Voy a ir en el camino aprendiendo. Ahora, necesito tener conocimiento de contabilidad. Sí, es básica, pero no necesito ser un experto contable. Sí, necesito manejar lo que son los impuestos. Sí, tienes que tener conocimiento general. Yo te digo algo, antes yo desconocía que podía recuperar lo que se llama el impuesto a la renta. Pero si a mí me preguntas 20 años atrás, ¿qué? 15 años atrás yo no sabía nada. Y yo perdí mucho dinero, se me llevó el gobierno, porque nunca reclamé esos impuestos. Entonces, es importante conocer, mis amigas y amigos, sí. Por ejemplo, un país en desarrollo y su cheque siempre le sale en los Estados Unidos, ¿tiene opción a reclamar los impuestos? Sí, porque tú estás comprando a los Estados Unidos, pero vives en un país en desarrollo. ¿Sí? Ahora, es importante averiguar las inversiones en que hoy, por ejemplo, mientras no venía la luz,
Yo estaba con una persona, le digo, ok, háblame del seguro reembolsable. Entonces es interesante, le digo, pero yo no tengo ya tiempo como para decir para los próximos 15, 20 años. No, a mí dime uno de 5 o de 10 años. ¿Por qué? Porque mañana pasado no estoy. Entonces es interesante, pero cuando tú ya tienes claro que ahora, los impuestos gubernamentales son un castigo. No, señores, no. Yo le llamo fondo de ahorro que tenemos porque el impuesto realmente no sale de tu bolsillo porque tú compras esto, viene grabado con impuesto. Le pongo a la otra persona, simplemente le traspaso el impuesto y así sucesivamente da la vuelta. Entonces tenemos que entender que los impuestos no son un castigo, sino es un sistema lleno de incentivos. Lo importante es si lo sabes usar. Yo hoy por hoy, yo no pago IVA, no porque no quiera, sino porque compenso con las compras que yo hago. Entonces, mira, es cuestión de entender cómo funciona. Yo te decía que este es un sistema de ahorros. Todos los años yo recupero un promedio de $5,000 en retención a la renta. ¿Por qué? Porque es un impuesto que me retiene y si yo logro compensar, simplemente voy a recuperar. Es una ley. Pero si tú no sabes, de hecho yo ya lo viví, no me lo contaron. Yo perdí muchos, muchos miles de dólares porque no entendía esto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la clave para todo esto? ¿Sabes? Pues hoy quiero que te prepares. Clave número 1, aprender. Clave número 2, yo diría aprender a jugar con las reglas fiscales. Y cuando hablo de jugar, no necesitas hacer trampa, no, simplemente lo que te decía, ¿no? Si yo compro y doy y vuelvo a comprar, entonces simplemente tengo ese juego. Y mi impuesto siempre va a estar allí, porque Forlay a mí me retiene el 8, el 10% del impuesto de renta y el 30% del IVA. Es dinero. En cheques fuertes de comisiones es alto. Entonces, por eso es importante. Pero yo digo, ese dinerito está guardado para mis vacaciones del próximo año. Entonces, tú tienes que visualizar así, ¿sí? Entonces, eso me va a ahorrar a mí, ¿qué? Dolores de cabeza, me va a ahorrar economía, me va a dar, ¿qué? Un sosiego al final del día, que son los primeros 3 meses donde estás corriendo. Pero en esos 3 primeros meses yo recupero el impuesto a la renta. Así es que, mis queridas amigas y amigos, quiero que tú logres visualizarte. Ahora, imagínate cuáles son las desventajas de ser empleado. Ojo, no es lo mismo ser empresario que ser un empleado. Y vas a verte cuáles son las desventajas de la diferencia. ¿Sí? Los empleados, ¿qué pasa? Pagan más impuestos. ¿Por qué? Porque el fisco, la hacienda o lo que tú lo quieras llamar, ¿verdad? Retiene los impuestos antes de recibir tu salario. Así de sencillo. Ahora, ¿tú puedes reclamar? No, porque no emitiste factura. Simplemente te pagaron bajo un rol de pago. ¿Sí? Por ejemplo, en los Estados Unidos, un empleado promedio trabaja 3, 4 meses al año solo para pagar impuestos. Los impuestos en los Estados Unidos es, oh no, mi querida Sophie, los impuestos son altos. Por eso que nunca llegas a ser dueño de tu casa, porque nunca terminas de pagar. Yo tengo amigos que tienen 40 años y no tienen casa propia. Entonces, mira, entonces, ¿por qué? Porque te refinancian, porque esto, aparentemente, te dan ventajas, pero yo le llamo ventajas con trampa. ¿Ok? A diferencia que en tus países, por ejemplo, yo en Latinoamérica, yo ya me compré mi casa y es mía, y punto. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa con los empleados? Tienen menos flexibilidad para reducir sus impuestos porque tienen una sola forma de generar ingresos.
¿Cuál es la diferencia tuya y mía? Que tú puedes hacer un abanico de negocios y puedes generar ingresos pasivos, activos y puedes devengar tus impuestos. Mira esto. Ahora, aprender esto cuesta, sí, tiempo. Ahora, imagínate la ventaja de ser un corporativo, ¿sí? Las corporaciones ganan dinero, invierten o gastan y pagan impuestos sobre lo que sobra. Sí. Por eso es rico, ¿ves? ¿Por qué? Yo soy una corporación en la cual mi ingreso del año fiscal fue de tantos millones o miles de dólares, pero yo para bajar el pago de impuestos, ¿qué hago? Le reparto a Sofía, le doy un bono a Yolanda, le doy un bono a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo. Reduje la carga y me quedé con el 20%. Y de ese 20% yo voy a pagar, ¿qué? Impuestos. Entonces, mira cómo es el juego inteligente de números. Pero para eso, ¿qué tienes que hacer? Ser una corporación. Nosotros podemos llegar a eso. No, tú tienes que aprender para que puedas, ¿qué? Enseñar a la gente que depositó la confianza en ti. Así de sencillo. Ahora, ¿qué es lo que permite esto? Maximizar el flujo de efectivo. ¿Y por qué es importante maximizar el flujo de efectivo? Porque la diferencia, ¿sí? La diferencia clave es ganas, gastas y luego pagas impuestos. Fácil, sencillo. Entonces yo te pregunto, tu cheque de cuánto quieres que sea, en este caso, tú eres dueño de una franquicia. Tú eres dueño, nada más ni nada menos que eres un franquiciario de la compañía número 1 en el mundo del sistema inmunológico. La pregunta es, ¿te lo crees? Ahí viene la importancia, ¿verdad? Yo creo lo que tengo en mis manos. Bueno, si tu negocio, aquí viene lo importante, ¿no? El ejemplo práctico. Si tu negocio compra un vehículo de más de $6,000, ¿puedes reducir el 80% del valor en impuestos? Sí. Sí, señores. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque de esta manera, incluso si aún, escúchame esto, estás tú pagando el vehículo, puedes aprovechar esa deducción de impuestos. ¿Cómo? Es lo importante. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Por ejemplo, yo reduzco mucho impuestos cuando el vehículo, en vez de poner a mi nombre, saco nombre de mi esposo. ¿Por qué? Primero, porque él es de la tercera edad. Segundo, paga el 50% de impuestos. Entonces, mira la importancia de que tú puedas, ¿qué? Activar a todas las personas. ¿Cómo? Con tu conocimiento le vas a ayudar a los demás. Recomendaciones. ¿Cuál sería la recomendación número 1? ¿Puedes presentar la diapositiva, por favor? Esta es una recomendación que necesito que hagas. La que sigue, ¿no? Es consultar a un abogado de impuestos para hacer todo correctamente. Y número 2, quiero que por favor estos tips lo copien ustedes. Copien.
A ver, ¿terminaron de copiar? Si ya terminaron, entonces, ¿qué necesitas? Un buen equipo de asesores. Esto te puede ayudar a ahorrar y optimizar tus finanzas. Número 2, tipos de asesores que necesitas. Por ejemplo, contador para llevar, ¿qué? Tus números claros. Número 2, abogado de impuestos para pagar menos impuestos legalmente. ¿Ah? Número 4, asesor de inversiones para multiplicar, ¿qué? Tu dinero. Y número 5, dato clave. Los asesores se pagan solos con los ahorros y beneficios que te protegen. ¿Puedes retirar la diapositiva, mi querida Noa? Gracias. Entonces, copiaron, ¿verdad? Ahora, yo todavía no tengo, pero ¿sabes qué? En la vida nosotros tenemos que aprender ¿a qué? Justamente a esto, a visualizar qué estoy haciendo y cómo yo puedo beneficiarme de todo, inclusive de los gobiernos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando tú inviertes en asesores? Veamos, aunque puedes, esto es importantísimo, aunque puedes, sí, parecer caro los asesores expertos, pero ¿qué sucede? Se pagan solos. Ahora, ustedes tienen una ventaja grande aquí. ¿Están pagando todos los asesores que le dan esta asesoría? No. Entonces te sale todavía vacancísimo. Solo que tienes que hacer, ¿qué? Prestar atención y llevar a la práctica, ¿verdad? Ahora, ¿te ayudan a qué? Primero, a optimizar tu dinero, a tener un conocimiento claro de lo que significa la inteligencia financiera, reducir tus impuestos y maximizar tus ganancias, ¿verdad? Y lo más importante, viene a un ahorro a largo plazo. No contratar asesores puede salir más caro, pero recuerda, cuando tú ya tienes una corporación, cuando tú ya tienes un negocio como Dave, él dice, yo perdí mucho dinero. ¿Por qué? Porque a él le costó entender esta parte. Y a mí me encanta cuando yo converso con Dave, aunque a veces, y yo también, no creas, yo perdí mucho dinero porque yo era un epicenter en el Ecuador, que tenía un volumen enorme, distribuía para todo el país, pero el no saber administrar, pues simplemente no pasó nada. Entonces, te digo por experiencia propia, cuando logré entender y cuando pude estudiar inteligencia financiera, mi vida cambió. Y dije, nunca más voy a pasar a pagar el precio, porque la vida te pasa factura. La vida al final del día te pasa factura. Asegúrate tú de hacer bien las cosas, ¿verdad? Asegúrate tú de hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque si haces bien desde el principio, tú nunca vas a tener problemas financieros. Aunque ganes poquito, si tú sabes administrar el dinero, nunca te va a faltar. Y recordemos que el dinero no es el problema es la carencia de conocimiento y habilidades. Cuando tú empiezas a tener conocimiento y comienzas a desarrollar habilidades, tu vida simplemente cambia. Por eso, el dinero es un juego de estrategias. Escúchame esto, el dinero es un juego de estrategias y los asesores son los mejores aliados porque me enseña. Hace 6 meses yo estaba haciendo una inversión y me hice con un auditor en finanzas. ¿Y sabes qué? Él me hizo aterrizar. Él me dijo, doctora Pasquel, usted no tiene problemas financieros. Lo único que necesita es ahora circulante, porque usted tiene el respaldo. Y yo me dice, usted, hay una palabra, no es libre financiero, soy solvente, que yo soy una mujer solvente. Y yo me quedé, ok, le digo, pero si yo no tengo ahora dinero en las cuentas, me dice, es que no necesitas el dinero circulante, es todo lo que rodeas en activos y pasivos. Yo, what? O sea, mira, por eso yo puedo hoy compartir cómo funciona esto. Entonces, con un buen equipo, ¿qué puedes hacer? Primero, optimizar tu dinero. Segundo, pagar menos impuestos. ¿Lo copiaste? Y tercero, aumentar tus ganancias. Yo te cuento, tengo más de $5,000 en bonos
que no he podido porque no hay dinero acá en Ecuador en el gobierno, pero me pagaron con un certificado. Y yo dije, no voy a cambiar porque la gente está pagando tonterías. Dije, ahí me aguanto. Un certificado gubernamental es dinero en efectivo, que cualquier momento lo puedes hacer efectivo. Así es que, ¿también puedes hacer eso? Sí, señores, también puedes hacer eso. Por eso es importante que tú te rodees de gente que tiene conocimiento, que tiene experiencia, que sabe y que no habla desde el a lo mejor, sino que te habla por su experiencia vivida. Yo perdí, sí, mucho dinero, sí, no supe hacer negocios, también, pero ahora te digo que considero que sí he aprendido. A golpes, también, a pérdidas, también, pero yo siento que todos los fracasos que he podido tener en mi vida no ha sido nada más ni nada menos que el precio que yo tenía que pagar para aprender a hacer mejor las cosas. Así es que no te inscribas en esa escuela que tienes que fracasar o pagar precios muy altos. No, hazlo ahora. Entiende cómo funciona y tu vida va a cambiar. Así es que, mis queridas amigas, vamos ahora al taller que será, y usted va a ser el testigo ocular. Escriba, proyecte, grafique cómo funciona. Así es que gracias por este espacio de darte cómo puedes generar ingresos o acrecentar tus ingresos mediante también beneficiarte de los impuestos. Ahora sí, Noita, puedes compartir, por favor. Gracias. Ajá. Aquí tenemos, comparta el taller que se da. Elenita, qué belleza, aquí han estado las duras de Escuela de Diamantes, Gina, Cris, qué gusto verte los años, Cris. Porque no te estaba viendo, Teresita, qué bueno. Pero me encantaría, por favor, esas cámaras. Los que puedan, prendan las cámaras. Luisito, ¿me puedes compartir, mi querida? Guadalupe, qué bien. Hazel, qué bella que te ves. Por favor, Noah, ¿puedes compartir la diapositiva? No me digas que también se te fue el internet. No, no, aquí en Ecuador estamos con serios problemas, de verdad. Bien, aquí tienes. Rodéate de los mejores asesores. Bueno, ya vimos cuál es, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa manera tú descubras cómo optimizar tus finanzas, ¿verdad? Rodeándote de expertos, aprendiendo estrategias efectivas. ¿Para qué? Para manejar tus impuestos, inversiones y con la parte contable. Y eso a la larga va a transformar nuestra vida porque el enfoque, créemelo, el enfoque siempre tiene que ser financiero. Así es que no pierdas la oportunidad de maximizar tu éxito económico. Esto es a voces, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Escribe, elabora. Yo no sé quién quisiera. A ver, vamos a pedir a alguien, un lector por estas primeras partes, ¿ok? Explora tu conocimiento sobre impuestos. Jenny, ¿cuánto sabes? Pero sé honesto contigo mismo. ¿Cuánto sabes sobre el sistema de impuestos de tu país? ¿Conoces los incentivos financieros disponibles para tus individuos y en el de negocio? Es importante que conozcas, porque México no es lo mismo que Colombia, Colombia no es lo mismo que Ecuador, pero créeme, cuando tú aprendes, te puede ir muy bien en la vida, ¿sí? Entonces, anota, no tengas temor, escríbelo, ¿sí? Investiga. ¿Por qué es importante investigar? Porque un incentivo fiscal específico en tu ciudad o país, esto va a explorar. Todo en la vida es exploración, ¿verdad? Entonces, puedes aprovechar. Yo te digo, cuando yo entendí esto, yo aprovecho. Tengo mi contador. Le digo, y él me dice, ya enero, febrero, tenemos que presentar, esto hay en impuesto a la renta. Esto se necesita pagar si quiere tener actividad en su RUF. Y así sucesivamente, ¿no? Así es que, mis queridas amigas y amigos, de verdad, haz este proceso. Identifica. Y quiero que registres esto, ¿no? Mira,
haz una lista de al menos de 5 cosas importantes. ¿Sí? Hazlo. Pero, por favor, investiga. Entra, hoy todo tienes en Google, ¿no? Al doctor Google le pides cuáles son los impuestos en mi país y te da toda una tabla. ¿Sí? Analiza tu enfoque fiscal, cómo va a ser este año, cómo manejas actualmente tus impuestos. ¿Eres un empleado que paga impuestos directamente? Escríbelo. Yo, Luis, soy empleado, pago de impuestos tanto. Yo, Yolanda, soy empresaria, pero mis impuestos no sé cómo recuperarlos. Y así sucesivamente. Entonces, pero escríbelo. Sé honesto contigo mismo, porque este microtaller es para eso. ¿Sí? Y aquí, ¿no? Planifica tus finanzas. Por ejemplo, yo ya estoy cerrando 2024. Si a mí me preguntas, ¿ha sido un año extraordinario? Recuerden que lo extraordinario solo lo determinas tú. Nadie más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final del día todo en la vida es un juego. Y es un juego mental, es un juego de números. Tú decides si quieres poner un más o un menos. Si puedes multiplicar o puedes dividir. ¿Por qué? Porque tú puedes multiplicar esfuerzos y dividir gratificaciones. Tú puedes sumar horas de trabajo, restar calidad de vida. Tú puedes aumentar, o sea, sumar, aprendiendo a manejar en este caso, los impuestos. Puedes sumar un valor agregado a tus finanzas del próximo año. Pero lo importante es que tener conocimiento y asesoramiento. Muy bien, mis queridas amigos y amigos, nos quedan exactamente 7 minutos. Quiero que, por favor, si tienen preguntas, pues háganla ahora. Y si no, pues un agradecimiento muy especial y lo puedo pasar el micrófono a mi gran amiga Sofía, que me encantó tu video, me encantó. Sigan grabando. ¿Ok? Glorita, disculpa. Quisiera, si puedes poner la lámina, la cuarta pregunta no la escribí. Por ¿De favor. cuál de ellas? La cuarta. ¿Esta? Exacto, un momentito. Ya, pero tú tienes el PDF, puedes descargar en Escuela de Diamantes, mi amor. Ya, gracias, ya tomé. Okay. Descarga en Escuela de Diamantes y ahí tienes el PDF, imprime y escríbelo. O sea, no necesitamos precisamente copiar, ¿ok? Muy bien, ¿hay alguna pregunta, duda, inquietud? En un comentario, en Estados Unidos hay muchos incentivos para trabajar desde tu casa, para tener tu propio negocio. Entonces, tú inclusive, si tú tienes una oficina en tu casa, determinas el espacio, los pies cuadrados que utilizas y tú vas a descontar lo que cuesta al año ese espacio para ti, lo descuentas de tu negocio. Entonces, tu celular, muchas cosas, la ropa que usas para tu negocio, etcétera, etcétera. O sea que investiguen porque hay muchos incentivos y muchas deducciones muy buenas trabajando desde tu casa. Bueno, gracias. Miren todas las cosas que hay. Así es que, mis queridas amigas, yo les agradezco un montón y voy a dejar para cerrar esta sala invitándoles de hoy estamos martes, a esa bella sala, creo que está a cargo, si mal no recuerdo, de mi gran diamante, Elenita, ¿verdad? Lleva invitados esta tarde porque vale la pena escuchar a esa mujer de éxito, que no le teme a los retos ni a los impuestos. En vez de pagar, cobra. Así es que muchas gracias, los quiero mucho y nos vemos en las mejores playas del mundo. Gracias. Gracias, doctora, bella, hermosa. Gracias. Gracias a ti.